Hola, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar este nuevo live. Eh, Teníamos una invitada de lujo, que es nuestra colega Vinca Jackson. Digo teníamos porque se le presentó una situación particular y no va a poder estar ahora, pero probablemente vamos a hacer este live. Yo creo que en dos partes. Entonces ella va a estar en la segunda y lo vamos a promocionar. Y probablemente va a ser pronto también, para que también nos pueda aportar desde su experiencia, que es vasta en la temática de abuso sexual infantil, en específico, de abuso sexual en general, ¿sí? Y le mandamos muchos cariños. Han sido semanas y días bien intensos, yo creo que para muchos. Entonces no es tan descabellado que nos toque también a nosotros de repente vivir situaciones como especiales. Así que le mandamos mucho cariño y que esté muy bien. Y le agradecemos también porque estuvimos preparándonos con ella. Así que hoy día va a estar Ignacio, voy a estar yo, Constanza. Contamos con experiencia, no al nivel de Vinca, por supuesto, pero vamos a conversar sobre la temática y vamos a ir viendo ciertos puntos para que nos puedan aportar desde sus comentarios. Así que muchas gracias por sumarse, y vamos a comenzar. Ignacio. Sí, bien. Buenas tardes, qué gusto poder estar acá de nuevo. Damos un saludo a la gente que se está incorporando. Habían varias personas que ayudaron a difundir lo que queremos hacer hoy día. Como dijo Constanza, la idea de hoy día estuvo pensada, la pensamos, la diseñamos, como varios videos anteriores, junto con Vinca, y tiene como objetivo tratar de hacer algunas preguntas, profundizar un poco, tratar de despejar algunos mitos en relación con la temática y el abordaje del abuso sexual infantil. Como ustedes saben, ambos somos psicólogos, ambos hemos tenido experiencia en atención de niños, niñas y adolescentes, también adultos, que han padecido situaciones de vulneración y transgresión sexual. A raíz de la prevalencia del fenómeno, a raíz de los impactos sociales que generan, evidentemente también a raíz de los impactos personales, subjetivos, también nos parece importante tratar de volver a ciertas bases, a ciertas ideas y discutir un poco, conversar un poco también con ustedes en relación a este fenómeno, a estas situaciones tan lamentables que ocurren, pero que al mismo tiempo y en otro nivel también nos muestran las posibilidades de acompañamiento, de apertura, de confianza, de reconstrucción de relatos, de historias, de narrativas, ¿ya? Y de vínculos también. Entonces, quizás si ustedes pudieron ver el afiche que promocionaba esta actividad, nosotros teníamos una serie de puntos que nos gustaría poder conversar en relación con la temática del abuso sexual, en relación con mitos y precisiones. Como dijo Constanza, algunos puntos los vamos a trabajar en una segunda oportunidad, o los vamos a profundizar en una segunda oportunidad junto con Vinca Jackson, psicóloga, y el día de hoy vamos a conversar algunos más. Vamos a tener la posibilidad de tratar de responder algunas preguntas que ustedes nos puedan hacer, o hacer circular las preguntas que ustedes puedan tener, ¿ya? Eso, no sé si para comenzar te gustaría añadir algo más. No, yo creo que en honor al tiempo y porque este pasa volando, yo creo que comenzar, probablemente van a haber consultas que no vamos a poder abordar completamente o poder responder, pero vamos a hacer lo posible por abordar al menos la mayoría de los puntos, y los demás los vamos a seguir profundizando luego ya con Vinca cuando pueda sumarse a nosotros. Bien, seguramente este punto lo vamos a profundizar después, pero nos parece importante, y en la ficha indicábamos algunos temas, recordar algunos puntos bien fundamentales en relación con el abuso sexual infantil. En primer lugar, es importante recordar que, por definición,
existen distintos tipos de abuso sexual infantil, no solo en términos legales que existen, están tipificados, sino también en términos psicológicos, en tanto sus dinámicas y sus consecuencias. Cabe señalar y recordar siempre que el abuso sexual infantil es, por definición, un abuso de poder, ¿ya? Eso significa que, por más contrasentido que suene, no siempre un abuso sexual conlleva manifestaciones tan claras, tan definidas, tan adultas o tan, si lo pudiésemos colocar en otra palabra, tan genitales de transgresión. El abuso sexual es por definición un abuso de poder, en tanto lo que se hace es abusar de la condición de desamparo en la cual se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Y esto Vinca siempre lo explica muy sencillo en términos de el desamparo radical de una criatura que pesa 8 kilos, 10 kilos, 15 kilos, mide con suerte 1 metro, versus un adulto del cual depende su vida. No solo su vida en términos biológicos, sino también su vida en términos mentales, vinculares, relacionales, educativos. Cuando hablamos de dependencia, con Constanza lo hemos hablado en otro espacio, ella también nos puede indicar algunas cosas después. También hablamos de la relación muy profunda que se genera en relación con la existencia de una criatura a manos de otra, ¿ya? El sostén de la vida, el sostén de la mente, el sostén de la psiquis, el sostén de la emocionalidad son los adultos para los niños, ¿ya? Eso no excluye bajo ninguna circunstancia condiciones de asociatividad infantil, vínculos juveniles que se pueden hacer. Pero cuando hablamos de abuso sexual como un abuso de poder, es considerar que lo que se pervierte, lo que se transgrede, para no usar conceptos más complejos, lo que se transgrede es precisamente esa relación de cuidado y de dependencia, en donde un adulto que debería, por estructura, porque es un adulto, ¿ya?, cuidar, acompañar, presentar el mundo, lo que hace es transgredirlo, ¿ya? Quien debería entregar cuidado, apoyo y sostén, lo que hace finalmente es transgredir esta relación de poder, esta asimetría de poder. Y cuando se generan dinámicas de abuso que significa la mantención, la generación de ciertas condiciones para poder prolongar estas transgresiones en el tiempo, estamos hablando entonces de la cristalización de estos abusos de poder, ¿ya? ¿Algo que quisieras complementar? Sí. Tú decías al principio que no siempre es tan claro este abuso de poder, y podríamos decir también que hay manifestaciones del establecimiento de relaciones abusivas que no necesariamente incluyen la fuerza ni la coerción, sino que más bien van por el lado de el hechizo que le llama, por ejemplo, un autor, que es Perrone, Nanini, y que esto va más bien en la línea de cierto encantamiento de niño, la niña o el adolescente, la adolescente, ¿sí? Entonces, generalmente uno tendería a pensar que esto es muy fácil de detectar porque hay relaciones de fuerza, de poder, de coerción, y no es así. Nos dicen que se perdió la señal. ¿Nos están escuchando ahora? Sí. Se han sumado algunas personas, les agradezco, los saludo también, con mucho cariño. Acá no nos dice si nos perdimos o no, pero Sí, se escucha. se escucha ya, genial. Ya, regresamos, sí. Hola. Entonces, eso, como para tener presente que no siempre vamos a encontrar tan claramente esta dinámica desde la fuerza o desde la brutalidad, ¿ya? Y cuando se establece este hechizo o cierta forma de encantamiento, se hace aún más complejo también el poder trabajar para indagar y luego desinstalar estas relaciones abusivas. Eso quería agregar yo a tu comentario. Quizá, como evidentemente
el núcleo transversal del abuso sexual, ya lo hemos dicho, tiene que ver con la transgresión y el abuso del poder. Este va a ser un tema que vamos a recorrer como espina, digamos, dorsal de esta sesión. Quizás me gustaría también profundizar un poco, si hay alguna consulta la pueden hacer, despejar algunos mitos muy rápidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de este límite tan difuso que existe sobre el consentimiento en niños, niñas, sobre todo en adolescentes, lo que hay que tener claro que también la transgresión y el poder tiene que ver con el poder de poder, valga la redundancia, adquirir ciertos conocimientos sobre la vida, sobre el desarrollo de las relaciones, sobre etapas del desarrollo. Entonces, cuando se habla de una relación entre un adolescente de 17 años y medio y un adulto, lo que también se piensa desde la transgresión es las distintas etapas que un adulto ya transita y que de nuevo inocula o transgrede en términos de dificultar el tránsito espontáneo, libre, que se podría desarrollar por esta o este adolescente con sus propios caminos, sus propios conocimientos, ¿ya? Y este mito, ¿cómo se traduce generalmente? Bueno, generalmente en los casos de abuso sexual con adolescentes, mujeres, generalmente escuchamos versiones, discursos muy comprensibles, erróneos, pero entendibles, como que a esa edad ya saben para qué funciona el cuerpo, cómo funciona el cuerpo, ya sabe cómo se dan las relaciones, ella también intentó algo, etc. Y esos son mitos, en tanto la comunión de personas, por lo menos en Chile, acordó que hasta los 18 años las personas son menores de edad, y eso no significa que sean menores en sus atribuciones, sino que existe el deber y la responsabilidad por parte de los adultos de acompañar el crecimiento. Y acompañar el crecimiento no significa o no se desprende de inocular o intervenir o interrumpir o entrometer ese crecimiento y esa, en términos jurídicos, libertad o indemnidad sexual, ¿ya? Como dijimos, vamos a continuar con esta idea a lo largo de esta conversación, pero el siguiente punto que teníamos tenía que ver con la revictimización y las diversas manifestaciones, ¿ya? Inclusive en contextos de reparación y de justicia. ¿Qué se entiende por revictimización? Hay varias definiciones, hay varios conceptos. Existe desde la psicología jurídica, que es una de las áreas de la psicología, ya que está orientada a los traslapes, las conversaciones que existen con todo el contexto judicial, lo jurídico, digamos, donde la victimización se circunscribe a el hecho de haber sido víctima de un delito, ¿ya? Piensen ustedes que la víctima es víctima de un delito. Entonces eso ya se instala en un contexto de un lenguaje, de un mundo jurídico. Pero nosotros queremos utilizar esa palabra para poder transmitir la idea de la revictimización también como el daño que se genera en muchas de las víctimas luego de abrir, de presentar, de hacer pública su situación de transgresión, y cómo esta revictimización inclusive en los momentos actuales, que era lo que queríamos conversar, puede no estar siendo suficientemente cuestionada, pensada, cuidada con fenómenos que han aparecido en el último tiempo. Como el asunto de la funa. ¿Ya? Cuando hablamos, lo hemos conversado, ¿sí? Sí. Sí, lo hemos conversado. ¿Por qué? Porque con todo el respeto que amerita la decisión individual, hay algo que como psicólogos sí podemos colocar solamente como aviso o como cuestionamiento, que es, también existe una revictimización, o puede existir una revictimización cuando la víctima de situaciones de transgresión todavía no ha decidido elaborar del todo su relato, no ha decidido o no ha podido o no ha tenido las condiciones, los espacios, etcétera, para poder elaborar todas las hebras que pueden verse afectadas o resquebrajadas por esta transgresión de confianza, por esta transgresión de poder, y en donde muchas veces se ha dado en redes sociales, por ejemplo, inclusive por instituciones o fundaciones, la promoción, el incentivo a poder contar situaciones de transgresión cuando estas situaciones todavía no están integradas en la historia vital de las personas, ¿ya? Testimonios que cuando a veces se presentan a destiempo o antes de tiempo, lo que hacen o lo que pueden generar es potenciar las condiciones de exposición y de, como volvíamos al punto 1, de desamparo
de víctimas, ¿ya? Con esto, yo en lo personal no estoy diciendo un juicio moral sobre funar o no funar, sí estoy pensando cómo puede ser para cada víctima una elección personal y cómo para cada víctima y para cada sujeto puede ser también un espacio que no necesariamente en mi condición de psicólogo clínico, psicoterapeuta, en lo que he podido ver y acompañar, un espacio de reparación, de integración, de restitución de la indemnidad o de la integridad herida, ¿ya? ¿Te puedo preguntar? Sí. Con respecto al tema, como en general, estás hablando como de la funa y el proceso personal de cada individuo, persona que ha vivido una situación así. En el fondo, no están las condiciones al realizarla necesariamente de contención posterior a lo que eso puede remecer. Eso es como lo que... Sí, una de las cosas, sí. ¿Y lo otro qué sería? Una de las cosas dentro de lo que hemos pensado es que, claro, pueden no estar las condiciones. Con Vika lo hemos conversado en otros espacios, por ejemplo, con el llamado a las tesis, ¿ya? Que fue un movimiento que generó una cantidad de conciencia, de visibilización de las transgresiones históricas que han vivido mujeres, pero que empezó a tomar formas que no estaban en el discurso y tampoco estaban en las manifestaciones, como el llamado a poder contar historias personales de manera sin poder considerar las condiciones de sostén posterior a ello, ¿ya? Y lo que, más que encontrar un espacio de desahogo, de tranquilidad, lo que se encuentra es posteriormente, o lo que no hemos encontrado son posteriormente condiciones de profunda soledad, porque el apoyo virtual es un apoyo que también puede ser muy evanescente, ¿ya? En esto, a las preguntas que estaban haciendo, si nos referíamos a la revictimización en psicoterapia, por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando profesionales que no están capacitados en el acompañamiento y en el proceso de recuperación de transgresiones intervienen, ¿ya? Existen condiciones de iatrogenia tremenda. Iatrogenia quiere decir tratar de intervenir y hacer más daño. Por supuesto que existen. Por ejemplo, en los casos en donde profesionales, como indiqué, también pueden hacer juicios valóricos. Bueno, ¿dónde estabas tú que no hiciste esto? ¿Dónde estabas tú que permitiste esto? Qué asco que te pasó esto, me recuerdo que he escuchado. Y eso por supuesto que son ejemplos de revictimización. El asunto es que si no los traemos a la luz, si no los pensamos, tampoco vamos a ver las dificultades y los matices que conlleva este fenómeno, ¿ya? Sí, interesante. Ahí señalaban, vamos a ir tomando también, como sentirse en tela de juicio, ¿no? Después que el relato puede ser puesto en tela de juicio una vez que y la sobreexposición en redes sociales, y también como lo social puede ser revictimizante, señalaba alguien previamente, y como para ir pasando como a otro tema, pero vamos a ir y venir. También ha habido como jurisprudencia respecto a querellas posteriores a las funas hacia la persona que ha realizado la funa por injurias y calumnias, me parece, ¿no? Entonces, yo creo que el llamado, más que a tener como una respuesta certera hoy en día, porque puede que a una persona eso sí la alivie, sí se sienta en condiciones de poder compartirlo, sí sienta que eso le genera parte de su proceso de reparación, pero también pueden haber muchas personas que quedan muy solas, sobreexpuestas y con una avalancha después de este, en el fondo, ataque, cuestionamiento e incluso, después procesos judiciales. Entonces yo creo que es interesante que lo podamos conversar o ir como exponiendo, porque no va a ser el último o la última conversación que vamos a tener sobre el tema. Claro. Eso. Alguien hablaba en los comentarios sobre la inducción del relato, si con eso nos referimos a la inducción del relato. No en la línea de lo que estamos pensando, es un fenómeno que puede existir, pero volvamos, gracias por la pregunta, volvamos a la situación de mito y realidad frente al abuso. Lo que es un mito, que se sabe que es un mito, que cuando un niño, volvamos a los menores de edad, ¿ya? Menores de edad por un término, digamos, descriptivo, no un término valórico, un niño, niña y adolescente. Lo que sí se sabe es que el porcentaje de denuncias falsas o inducidas, inclusive falso en el sentido de que un adulto le dice a un niño, di esto para perjudicar a tal persona, es en extremo bajo,
¿ya? Hasta donde yo recuerdo, las estadísticas estaban entre un 2 a un 5% de las develaciones de niños, niñas y adolescentes pueden caer en esta categoría de inducción, de dificultad o de poca credibilidad en términos de asidero. El gran resto de porcentaje, estamos hablando de una gran mayoría, de 100, 95 niños, estadísticamente niñas, sí develan situaciones que son que les estarían ocurriendo, en tanto una vulneración, ¿ya? Ya que hay que tener mucho ojo también en relación con estas estadísticas, con estos datos, porque si volvemos a las formas del entendimiento del abuso sexual, por algo tienen la situación y el apellido en la frase de infantil, porque también nos conlleva a pensar, como tú has dicho varias veces, la importancia de volver a la psicología del desarrollo, en términos de cómo se procesan las experiencias emocionales, las experiencias vitales por niños, niñas y adolescentes, y cómo en cada momento de la vida y el desarrollo, los niños cuentan y niñas cuentan con herramientas, facultades, posibilidades para poder decantar y dar cuenta de su experiencia, ¿ya? Piensen ustedes que en términos psicológicos, para que una experiencia se transforme en vivencia, es decir, un ejemplo súper concreto, para que las personas que están viendo este video se queden pensando en este video, es decir, me acuerdo de este video, es una vivencia, ¿ya? No es algo que está pasando, es necesario que ocurran una serie de procesos psicológicos que conllevan trabajo mental, trabajo psíquico y que además conllevan el acompañamiento de un ambiente que permita sostener ese desarrollo psíquico. Entonces, cuando hablamos de develaciones de niños, niñas y adolescentes, hablamos de develaciones en términos de las formas, ya sea verbales o no verbales, con que cada niño y niña en su momento del desarrollo cuenta para poder hacer explícita estas situaciones que está viviendo. Desde ahí, un primer llamado es que cada vez que un niño o niña comenta una situación de este tipo, es importante escuchar, prestar atención, porque es muy difícil que sea algo que malinterpretó, es muy difícil que sea algo que está inventando, es muy difícil que sea algo que haya visto en la tele y esté repitiendo, por ejemplo, y que además uno de los factores fundamentales para poder considerar o escuchar con más atención, no para asustarse necesariamente, sino para escuchar con más atención y más cuidado, son las manifestaciones conductuales de los niños. Acuérdense que el lenguaje es una capacidad que vamos desarrollando, incorporando y viene con nosotros desde antes del nacimiento, pero el uso del lenguaje para dar cuenta de nuestras experiencias es una facultad que se va desarrollando y se tiene que acompañar. Entonces, generalmente niños, niñas y adolescentes manifiestan de otras formas que no son como uno esperaría un relato de un adulto. Una vez me tocó, habíamos puesto acá la revictimización en contextos de justicia. Ese punto es buenísimo. Sí. Una vez me tocó, en relación con los revictimización en contexto de justicia. En una causa en fiscalía, yo atendí el programa de reparación de maltrato, Constanza también, yo por más de 7 años fui psicólogo y además fui coordinador técnico y director del programa de reparación. Y uno de los tantos casos, me acuerdo que me tocó asistir a una declaración donde yo declaraba con una fiscal, o un fiscal, para hacerlo más genérico, y me comentó que lo que quería el agente de la justicia era que yo le contase el relato de una niña de 5 años que ella, la niña de 5 años, le contase el relato como si fuese una película, de modo tal que él o la fiscal pudiese escuchar y decir, este relato es creíble. Estamos hablando de una niña o niño de 5 años, ¿ya? Y la idea de ella, o de él, este fiscal, era que el niño o niña, digamos, contase su relato como si fuese una película, ¿ya? Cuando uno le muestra una película a un niño de 5 años y ni siquiera el Rey León lo pueden contar de memoria. Y considerando también, perdón, pero si yo voy caminando por la calle y me asaltan, probablemente me va a ser muy difícil narrar esa historia de una manera coherente e hilada inmediatamente. Probablemente al mes todavía voy a tener lagunas o no voy a querer contarlo. No va a ser agradable y difícilmente voy a poder tener un guión para poder transmitírselo a otra persona. ¿Por qué les pedimos eso a los niños, a las niñas? ¿Por qué les pedimos que nos entreguen relatos coherentes, estructurados, hilados, cuando han vivido situaciones que son traumáticas? Y por trauma entendemos
eventos que he dicho transgresión tantas veces, eventos que afectan la capacidad de procesamiento que tienen las personas, de una intensidad tan grande, que afectan la capacidad de tramitación en términos energéticos y de contenido, que se instalan como una afectación posterior de estas mismas formas de tramitación mental, y en tercer lugar que generan consecuencias o secuelas a largo plazo, o sea, que generan consecuencias y secuelas tales como síntomas, por ejemplo, ¿ya? Sí. Eso es una situación traumática en términos psíquicos. Volviendo al tema, ahí he ido anotando algunas de sus comentarios, pero volviendo a qué pasa con la revictimización en los contextos de reparación, que son los supuestamente llamados a ayudarnos a sanar estas situaciones. Por ahí nos decían también, ¿no?, que se busca el relato. Claro. De hecho, parte de las bases técnicas de los PRM, que es algo que personalmente, y yo creo que Ignacio también lo hizo, era cuestionar esta necesidad de, comillas, objetivo, verbalizar la situación traumática o las situaciones traumáticas, porque eso ya en sí es muy violento. Y ahí, bueno, pienso en Vinca, pienso en los compañeros y las compañeras de Derecho al Tiempo. Por algo se llama Derecho al Tiempo. Por algo, ese fue el lema para la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil, ¿no? El derecho al tiempo implica el respeto por la persona de si quiere, si no quiere, si no puede en estos momentos verbalizar lo que ha vivenciado. ¿Qué pasa, decían por ahí, cuando devela un adolescente, un niño, una niña, y en el proceso judicial se absuelve al imputado? Complejo, pero nuevamente, mitos. Eso no implica que el proceso de sanación, de resignificación, de reparación del daño vivenciado no se pueda llevar a cabo. Una de las cosas que uno debería colocar en juego en estos procesos es señalar que existe una verdad, pero que existe también la verdad jurídica, y que en el ámbito judicial lo que se busca es la verdad jurídica, que puede ser muy complejo para un niño, para un adolescente, pero también para un adulto entenderlo, que no necesariamente implica que si se absuelve un imputado eso no haya sucedido. Y que muchas veces nosotros sabemos que tiene que ver más bien con las pruebas, y que el abuso sexual infantil es muy complejo en términos de tener pruebas. Claro. ¿Cierto? Y aparte, no solo con el tema de las pruebas, sino que también se le exige al niño o a la niña que su relato sea creíble. Y que es algo que Vinca también ha mencionado un montón de ocasiones, que es: si a mí me roban algo, una billetera, un celular. Exacto, y voy a colocar una denuncia, a mí no me mandan a hacer un peritaje de mi relato. En estos casos, a los niños y a las niñas, a los adolescentes, sí. Y ojo, esto que comentamos, que comenta Constanza, que comento yo, claro, podemos darle o podemos continuar, sumarnos Perdón, el comentario anterior. Por supuesto que no es necesario que nos den relato, pero sí se trabajaba, a propósito de las bases técnicas, con verbalización. Claro. La verbalización. Y yo creo que es... si eso ya no existe, porque yo ya no estoy en ese ámbito, si eso ya no existe, qué bien. Si eso existe a nivel de programa, de red, de protección, muy mal, y habría que combatirlo, ¿no? Habría que cuestionarlo, habría que derogar en el fondo ese objetivo. Y si eso sigue sucediendo en los ámbitos judiciales también, como dice Ignacio, ya sea en Tribunal de Familia, en el Poder Judicial, por el lado de Fiscalía o qué sé yo, o en lo penal, también habría que cuestionar ese objetivo, ¿no?, de verbalizar en el momento que uno está pidiendo, no en el momento que el otro pueda hacerlo. Claro. Había un comentario que pasaba dentro de todo lo que están colocando en relación con que en algún lugar o en algún programa no se hace. Excelente que no se haga.
Lo que nosotros estamos tratando de mostrar acá, en primer lugar, no es generalizar, no es decir para todo, pasa así, esto sucede en todos lados, y cuando hace un rato atrás yo decía que nos podemos sumar, nos podemos ver compelidos a lamentarnos, a dolernos, a constreñirnos por estas situaciones, pero también, junto con ello, podemos pensar otra alternativa. Si el asunto no es porque se haga en un lado se hacen todos, y el revés también es cierto. No porque se haga en un lado no significa que eso no corresponda, ¿ya? Aunque no se haga en 99, sean 100 programas, se hacen uno, bueno, igual es una vida, por ejemplo. Si alguien estaríamos dañando. A alguien, claro, estaríamos perjudicando. Entonces, la idea también para incorporar esos matices. Eso, y qué genial que no se haga. Hay un comentario ahí como con respecto a dice cómo se hace para trabajar con esta historia, y yo creo que eso también es importante porque también sirve para tener presente en procesos terapéuticos la formación del terapeuta, de la terapeuta, es fundamental, la formación en trauma, en lo que implica el trauma, la formación desde el cuidado. Y eso también conlleva una responsabilidad con uno mismo, con una misma, que es cuidarse. Claro. Y eso es supervisión constante de casos, análisis de casos, que me pasa a mí con este caso, procesos de psicoterapia personales también. Eso es sumamente importante para poder dar una respuesta de calidad, una respuesta cuidadosa con el otro, con la otra persona, ¿sí? Yo creo que por ahí puede ir un poco la respuesta. La ética del cuidado es, sí, yo quiero cuidar a otros, pero para eso yo también me tengo que cuidar. Claro. Porque quiero dar algo bueno de mí. Claro. Quizá como estas conversaciones son muy interesantes y queremos repetirlas en otros espacios, queremos pasar quizá a otro punto en relación con algo que estaba puesto en este documento, que era probabilidad de no designio. ¿Qué queremos decir con eso cuando lo escribimos? Una de las cosas que nos hemos encontrado en el último tiempo tiene que ver con, acá colocábamos lenguaje del cuidado versus dogma o profecía. Precisamente en relación con la pregunta de la formación, la especialización, de todo lo que conlleva la intervención con abuso sexual infantil. Porque si ustedes piensan, por lo menos la intervención con abuso sexual infantil tiene que verse acompañada por formación profesional en psicoterapia, porque no todo psicólogo clínico, no todo psicólogo es clínico en primer lugar. Hay jurídico, hay perito, hay educacional, hay organizacional, etcétera, del tránsito también hay. Y por otro lado, entonces, psicología, psicoterapia, ¿ya? Otro tipo de formación, psicología del desarrollo, que podría ser, no en términos esperables de normalidad, sino cómo poder acompañar o entender ciertas manifestaciones, que no solamente sea un desarrollo lineal. Esto es para los profesionales que no pueden estar viendo al estilo, digamos, academicista o estadounidense, al estilo Piaget, 1, 2, 3, 4, fase 1, se espera esto, fase 2, no. Pero también entender los complejos entramados del desarrollo emocional temprano, ¿ya? Del desarrollo de la mente, del desarrollo de las fantasías, de los mecanismos defensivos, de la angustia, de la ansiedad, de la resistencia en los casos de contexto psicoterapéutico. También conlleva la formación en dinámicas familiares. ¿Cómo se nace en una familia? ¿Cómo se nace un sujeto en un contexto familiar? ¿Cuántas generaciones se necesitan para hacer un caso, por ejemplo, en términos clínicos? ¿Ya? Un caso... Está siendo muy enredado. No quiero sonar peyorativo ahí, pero... no porque tengamos familia significa que somos expertos en familia, eso quiero decir, ¿ya? Y eso también conlleva formación específica. No porque yo tengo papá y mamá significa que soy experto en todos los papás y todas las mamás. Conlleva estudiar la familia como institución, como dinámica, porque gran parte de los abusos sexuales ocurren en un contexto intrafamiliar, ya sea biológico, ya sea simbólico, ¿ya? O vincular. Y eso significa entonces que las condiciones, por ejemplo, de transgresión sexual por un familiar, de dinámica incestuosa, por ejemplo, puede tener consecuencias distintas a casos de transgresión sexual extrafamiliar. Nada está hablando de más o menos grave, estamos hablando de el tipo de consecuencia o fenómeno que se puede generar. Pero, ¿para dónde iba a llevar esto? Con el asunto de... probabilidades y designios, sí. ¿Y eso tiene que ver con...?
Bueno, era para cerrar el asunto de la formación. Probabilidad y designio, ¿ya? Probabilidad y designio, una de las cosas que hemos visto tiene que ver con que en el último tiempo han aparecido muchos comentarios en relación, y desde profesionales, psiquiatras, filósofos, etcétera, de las consecuencias del abuso, ¿ya? De las consecuencias del abuso. Designios, por ejemplo, que no son siempre correctos o que pueden inocular o aumentar la ansiedad de las personas más que brindar condiciones de entendimiento, de acompañamiento y de sanación. Designios que pueden ser mitos, ¿ya? Por ejemplo, la situación de que un niño al ser transgredido o transgredida, su vida se quebró para siempre, ¿ya? Que quedó fallado de por vida, que quedó dañado de por vida. Es muy común que las familias cuando llegan a las primeras sesiones o te cuentan temáticas de abuso, brote mucho este designio. Bueno, lo traje porque ahora que va a estar así para siempre. Y que yo creo que dentro de la desesperación, de la angustia y del dolor, que significa que sucedan estas cosas a personas que uno ama, es muy normal que alguien pueda pensar eso cuando no es experto en la materia. Pero si siendo experto en la materia, yo creo que también te pueden pasar así como pensamientos como automáticos de chuta, ¿y ahora qué se hace? ¿No? Como, ¿esto es para toda la vida? Sumándole a eso, por ejemplo, en cómo se tratan estos fenómenos en los medios de comunicación. Tal o cual persona, tal o cual niño quedó con su vida fracturada para siempre, y eso puede ser un designio que no necesariamente puede ser una realidad si hay condiciones de acompañamiento en primera instancia por la familia, que es como un escudo protector, un escudo metabolizador o transformador de las experiencias de niño, y si hay acompañamientos de otro tipo, judicial, psicoterapéutico, etc. A eso nos referíamos a la diferencia entre los designios y las probabilidades, ¿ya? Porque también la idea es traer cierta calma o ciertas condiciones de acompañamiento, porque la psicología y la psicoterapia han avanzado en estos fenómenos y en el acompañamiento de los mismos. Y en ese sentido, ¿qué podría ser como cuando estábamos armando esto? ¿Qué es probabilidad? Existe una alta probabilidad que una situación de transgresión sexual infantil genere una afectación importante o pueda generar una afectación importante en términos de la identidad, en términos de los lazos, en términos de las confianzas del niño hacia los adultos, de la niña hacia los adultos. De cómo se ve a sí mismo. De cómo se ve a sí mismo, de cómo incorpora esta experiencia, de cómo tramita este exceso del otro, cómo es vista o visto, cómo se imagina que lo ven las demás personas, cómo se va a desarrollar, por ejemplo, en términos de sus relaciones interpersonales, si el ambiente o el entorno, claro, o el ambiente o el entorno acompaña o deniega la situación y dice acá no ha pasado nada, la culpa fue tuya, etcétera. Situaciones que pueden pasar, que pueden ser muy entendibles, como tú decías, en contextos familiares, pero también me parecen a mí que son más cuestionables en contextos institucionales, ¿ya? Como por ejemplo lo que hablábamos un rato atrás, revictimización por parte de instituciones, en temáticas de justicia, en audiencias que se pueden realizar, en investigaciones que se pueden realizar, en los informes de peritos que se pueden escribir, pueden ser también muy estigmatizantes antes que a dar acompañamiento. En términos del tiempo, vamos bien, nos quedan 20 minutos. Queremos dejar algunos puntos para la próxima vez de la ficha que hicimos. Quisiera ver si tú pudieses trabajar la temática de víctimas y repetición de violencia institucionales, en términos de procesos de intervención, por ejemplo, en programas ambulatorios de Sename. Insistimos, no con el afán de dejarnos muy dolidos o afectados, sino con tratar de pensar estas temáticas ya sea acá o en los espacios laborales, ¿ya? Sí, un momento que se nos enredan ahí los... Bueno... Recapitulando, sí, es un tema que, como dices tú, es complejo, es doloroso, con una alta prevalencia, ¿no? Y acá en Chile existen programas que pertenecen al área de protección de Sename. Sename tiene 2 áreas, ¿sí? Perdón, 3. Que es... Es que la otra es muy chiquitita. La otra es muy pequeñita. Que es el área de adopción, que es el área de justicia juvenil y que es el área de protección.
Y existen programas para atención de situaciones abusivas que pertenecen al área de protección y que se llaman programas de reparación de maltrato grave y abuso sexual infantil. Y su sigla es PRM, porque acá ustedes saben que todo se mueve con siglas. Entonces, PRM es el programa que ofrece terapia gratuita para niños, niñas y adolescentes que han vivido esta experiencia, ¿ya? Entonces, en este contexto, los niños, niñas y adolescentes son derivados directamente. Sí, creo que se pega un poco. Bueno, así es la vida. Y en estos programas son derivados vía tribunal de familia o fiscalía. Y sucede que existe un tiempo determinado de intervención, ¿ya? Y este tiempo determinado de intervención está dado de antemano aproximadamente 12 meses, ¿sí? 12 meses de trabajo terapéutico. Y eso implica conocer al niño, niña y al adolescente, a su familia, durante 3 primeros meses realizar un diagnóstico, luego se hace, comillas, terapia, después voy a explicar el porqué de comillas, en aproximadamente 6 meses, y se supone que los últimos 3 meses de este año son para cierre y seguimiento. Y exacto, nos recuerdan ahí que no es voluntaria, es obligatoria. Cada vez que existe una denuncia de abuso sexual infantil, eso, bueno, por ley se debe denunciar. Cuando las autoridades, como decía, Tribunal de Familia y o Fiscalía, se enteran de estas situaciones, ellos derivan y la familia tiene que llevar a su hijo, a su hija, o a su niño, a su niña, a estos programas, ¿sí? Y parte del cuestionamiento básico que yo he podido como pensar y trabajar, tú también, y en otros espacios también lo hemos discutido, es el tiempo de intervención. ¿Cómo se espera que en 12 meses una persona pueda subsanar situaciones de violencia? A priori. A priori, porque puede que haya alguien que sí. Y como decía Ignacio, esto, claro, uno habla en general, pero desde nuestra área y desde nuestra orientación, que es más bien el psicoanálisis, todo depende de la persona, ¿no? De los tiempos de la persona. Y cuando uno trabaja con niños, con niñas, aún más se hace presente esta necesidad de respetar esos tiempos. Entonces, a priori, no podemos pretender que todos sanemos en 12 meses, que todos establezcamos un súper buen vínculo inicialmente, si es que hemos vivido justamente transgresiones al vínculo. Porque el abuso sexual conlleva eso, ¿no? La transgresión de la confianza, de los vínculos establecidos, si tomamos en cuenta que la mayoría es intrafamiliar y de personas conocidas, ¿sí? Entonces, es muy complejo, sobre todo también asumiendo que los niños y las niñas que llegan van por un evento. Y cuando uno empieza a conocer su historia, a veces son una seguidilla de eventos, una serie de situaciones que han vivido en sus vidas y que son o se configuran como traumáticas. Entonces ahí nuestra crítica tiene que ver con eso, por qué o cómo es que hemos definido que 12 meses es el tiempo fijo para un proceso terapéutico de reparación de daño, o un proceso terapéutico en general, ¿no? Ese es como el cuestionamiento. Sí, no sé interesante, sí. ¿Tú quieres ayudarme ahí a divagar? Pensemos. Claro, algunos comentarios se hablaban acá en relación con la rotación profesional, que es un nudo crítico. Claro que es un nudo crítico, porque para atender, ¿qué conversábamos de la formación? ¿Ah? La importancia de la formación, la delicadeza, el cuidado de la formación. Sí, y perdón, no es como para atomizar la discusión solo en Sename, sino que en general
creo que la rotación de profesionales en general, sobre todo en nuestra área que es psicológica, es dañina. Claro. Y que volviendo al asunto de los programas, de las políticas de Estado, igual hay que enmarcarlo en un contexto de políticas neoliberales de tercerización de los servicios del Estado. Constanza recordaba en su Twitter que el año 2018 el Comité de Derechos del Niño indicó que aunque el Estado tercerice los programas, es decir, abra licitaciones, como los capataces abren licitaciones para que alguno lo asuma, al licitar los proyectos, el Estado lo que ha hecho es desligar la responsabilidad a los organismos colaboradores, y cada organismo colaborador puede tener las características contractuales que estime, y Sename no va a ingresar ahí, no porque Sename sea malo, haya mano negra, esté la verdad final, no, porque hay condiciones estructurales en donde se ha legitimado la instrumentalización del dolor y de la rentabilización del padecimiento infantil, ¿ya? Sin considerar las dificultades de la atención de este fenómeno. Un ejemplo, en otra área, por ejemplo, si estuviésemos hablando de ataques al corazón, en los cuales, bueno, el abuso sexual metafóricamente podría ser un ataque al corazón, pero estamos hablando acá del punto médico, en los cuales hay que intervenir médicamente, nadie diría, bueno, hágalo con cariño, doctor, cure usted con mucho amor, bueno, la paga es poca, pero usted póngale bueno, digamos, y a la gente que va, bueno, afírmese que la cuestión es gratis, si le gusta bien, si no mala onda. Tiene 12 meses para sanar. Tiene 12 meses, si no se sana, bueno, agárrese usted las tripas que le quedan y váyase para la casa. No, sin embargo, hay cierta naturalización sobre esta temática en la intervención en temáticas de vulneración. Piensen ustedes que los programas PRM, según las últimas estadísticas de Sename, son uno de los programas con mayor ingreso el año pasado, y mayores atenciones, etcétera, uno de los mayores. Y eso, lo importante es ver de qué modo lo estamos pensando para que no se repitan las nuevas dinámicas del nuevo servicio que va a existir, ¿ya? Y cuando Constanza y cuando nos juntábamos a pensar esta temática en relación a los tiempos, también tiene que ver con los tiempos para poder pensar el trabajo de los profesionales, ¿ya? Piensen ustedes que con base en técnicas de 25 usuarios de graves vulneraciones o de complejidad muy alta, existe una cierta mecánica en donde se espera que los profesionales rindan, se espera que los directores hagan su pega de director, se espera que los usuarios vayan, se espera que los informes se emitan, ojalá, pero no se considera que es necesario un tiempo para poder pensar y supervisar situación. Y supervisión, lo último, supervisión no es un checklist de qué cosas se hicieron o no se hicieron, a quién hay que retar, a qué profesional hay que tirarle las orejas, como se dice, o qué acciones se hicieron, qué no se hicieron, qué informe se emitió. Supervisar es mucho más complejo que eso. Déjame interrumpirte. Adelante. Que creo que nos pasa a nosotros, y con quienes hemos trabajado, quienes nos conocen más deben saber, que generalmente tendemos a hablar de este tema. Y a veces, claro, efectivamente nos vamos a lo específico, y cuando hablas de tercerización, de OCA, probablemente hay gente que no necesariamente conoce de lo que estamos hablando. Yo creo que sí, que es importante señalar que hay un gran número de niños, niñas y adolescentes que se atienden bajo esta modalidad, que reciben una atención que quizás no es la que necesitan ni la que requieren para poder sanar su daño, poder seguir adelante, poder integrar eso y elaborarlo como parte de su historia. Que sí, que es importante que la gente lo sepa, pero también es como un ejemplo muy específico de cómo se trata de pensar el abuso sexual infantil y de cómo se trata de intervenir. Y que nos muestra en el fondo lo complejo que es, lo específico que es y cuánta formación se requiere para poder acompañar a alguien en ese proceso. Claro. Yo creo que volviendo, porque ya nos quedan un par de minutos, volviendo a eso. Sí, hablar de este tema, de los PRM, de la OCA, es importante. Pero también nos sirve para ir y venir como, ¿y qué estamos ofreciendo en general? ¿Qué estamos ofreciendo los colegas también en general con respecto a esto? Claro, y solo para complementar y para seguir pimponeando, cuando hablamos de esto, claro, nosotros tenemos un interés... Súper complejo para los profesionales que están, también dicen por ahí, extremadamente desgastados por lo que decías tú. Claro, por lo que se cansan, por lo que digo yo. Bueno,
por la cantidad de pacientes, de Claro. usuarios que ven cada uno. Por supuesto que sí. Y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La ética del cuidado. ¿Cómo pretendo yo que una persona que está a cargo de tantos niños y niñas que han vivido este fenómeno, este dolor, puedan estar bien bajo el cuidado de una persona que está totalmente desgastada, Claro. y sobrecargada? Para hacerlo más difícil y para tratar de buscar frente a tanto negro, o algunos grises, coloquémosle algo blanco para no polarizar la situación, porque tampoco se ha hablado mucho sobre los procesos exitosos que se desarrollan. Exitosos Ay, en sí, términos de bacán, hablemos de procesos de acompañamiento, de resignificación, de intervenciones que permiten que el andamiaje psíquico, que el andamiaje familiar pueda volver a circular y que esta situación que irrumpe, que disloca, pueda volver a situarse en un desarrollo, en un procesamiento de las situaciones, digamos. Son situaciones que no se explicitan con la suficiente solemnidad que yo creo que ameritan, ¿ya? Cuando se habla de buenas prácticas, generalmente tendemos a reducir al número. Es muy difícil reducir una subjetividad a un número. Yo creo que es importante también dar cuenta, no con términos voyeristas, como hoy día atendí a un paciente que me dijo que... No, eso tampoco está del todo correcto en términos de que también es tener ganancias narcisistas, digamos, personales, de dar cuenta del sufrimiento de otro. Si yo quiero llamar la atención de alguien por el dolor, mejor cuento el mío. ¿Sabéis qué? Hoy día, lo que sea. Pero andar contando en redes sociales como vi un paciente que me dijo que la bla, 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 eso va entre algo que es necesario problematizar como para no repetirlo, porque también dificulta parte de las condiciones del proceso. Y quizás podemos volver al tema del mito, como de esto no se puede sanar, como para ir contando, Claro. como que sí hay procesos que son difíciles, por supuesto, pero también muy hermosos, ¿no? Como de una apropiación del cuerpo, una apropiación del tiempo, una apropiación del espacio, de los límites, del poder decir no, del poder decir no quiero esto, del poder decir que sí quiero para mi vida, de cómo integro esta historia, esta experiencia, y puedo seguir viviendo y puedo seguir disfrutando y puedo ir descubriendo que hay áreas que el abuso no tocó, que hay áreas que seguían estando ahí, que hay áreas que pese a que fueron, ¿cómo decirlas?, como pasadas a llevar, pueden volver a florecer también. Claro. Quedaste como... Sí, es que es muy bueno el tema. Nos quedan algunos minutos, unos 5 minutos, quizá por si quieren hacer algunas preguntas. Ahí quedamos su trabajo. Qué lindo. Preguntas, comentarios. Nosotros, los puntos que no tocamos acá, esperamos repetirlo después con Vinca, o trabajarlo, profundizarlo, pero si hay consultas, si hay preguntas que les gustaría señalar de lo que hicimos ahora, tenemos algunos minutos. Y muchas gracias por las personas que se mantuvieron pese a que había partido. No crean que la Vinca está viendo el partido. No, pero muchas gracias por su atención, sus saludos. Había gente de Concepción por ahí que nos saludaban. Creo que hay gente fuera de Chile también. De San Bernardo, mi ciudad natal. Sé que hay gente en Tierra Amarilla también. Súper, así que vayan. Puede que a veces se nos pegue un poco, pero muchas gracias. Dice, nos escucharía por hora. No te lo recomendamos. Pero gracias. Gracias a ustedes por estar como dispuestos a escuchar temas que no son sencillos, po. Así es que... Pero no por eso no es importante hablarlos, ¿no? Uruguay. Gracias. ¡De Uruguay! Dios mío. Qué emoción. Todo paz y amor hoy día en el partido. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Y quizá la invitación que le hemos hecho en otros espacios. Gracias a la Silvana. Gracias, Silvana. Gracias. Siempre. Les invitamos a revisar nuestra página web www.grupomiradas.cl. En la sección textos pueden encontrar varios textos que hemos hecho sobre estas temáticas, un paper que publicamos en la revista del Colegio Médico con Vinca sobre recomendaciones para poder generar primeras aproximaciones al abuso sexual infantil en profesionales. Perdón. Pero
Pero ahí nos dicen, sería bueno enfocarse en un tema y abordarlo con más profundidad. Sí, lo reconocemos, somos súper dispersos. Pero... Nos suele pasar que ponemos como muchas cosas y queremos abordarlas todas. Claro. Ahora, igual estamos probando porque la idea de hacer estos live también es democratizar el conocimiento, ¿ya? Y eso también es una apuesta política. Estamos pensando en la posibilidad de quizás hacer otros espacios con más tiempo, Zoom, YouTube, etcétera. Nos parece que esto puede ser útil por lo reducido de los 60 minutos, pero también es una apuesta que tiene que ver con la posibilidad de hacer una interacción más cercana. Sí, le agradecemos también porque tampoco son momentos muy sencillos ni fáciles para nuestro contexto país, mundial, digamos, pandemia, pero también nuestro país. Entonces, con tanta agresividad, ¿no? Con tanta violencia, con tanta dificultad para poder expresar, conversar, dialogar, así que le agradecemos eso porque de verdad es resistencia el hablar hoy en día, claro, antes de llegar y violentar a otra persona, creo yo. Así es que muchas gracias de verdad. Sí. Y por favor cuidarse, mantener las recomendaciones de lavado de manos, distancia social, evitar tocarse la cara cuando estén en la calle. Vamos a publicar. Recuerden que aunque estamos acá en Instagram, también estamos en Twitter, igual @Grupo Miradas, y vamos a volver a publicar unas fichas que hizo Vinca en relación con qué cosa esperar o pedir también de un profesional que pueda atender a un hijo, hija, a un niño, niña, porque recuerden ustedes que una relación profesional es una relación que también incluye ciertas condiciones de intercambio. Entonces, no porque algo sea gratis en contextos públicos significa que hay que recibir todo como venga. O tenemos que aceptar lo que sea. Claro, sí, también es pertinente poder cuestionar, no tampoco en un sentido de sospechar de todo y volverse conspiranoico, no, sino la pregunta ética que Vinca siempre nos señala, ¿qué cuida más, qué cuida menos, digamos? ¿Con qué preguntas, con qué discusiones, con qué ideas yo puedo cuidar más no solo a mí mismo, a una persona cercana, sino también a otras personas, ¿ya? Colegios, por ejemplo. Cuida más que un niño esté asustado y diga que no quiere denunciar porque si denuncia van a pasar cosas malas. Cuida que el adulto se asuste con el miedo del niño o cuida que el adulto actúe como adulto, por ejemplo. Viva la dispersión. Viva la dispersión, sí, mientras dispersa. Gracias también a sus... Muchas gracias. No. Gracias, Carla. Gracias a la Carla, te queremos, Carla. Sí. Mucho. Aprendimos mucho, yo aprendí mucho de Carla en la universidad. Sí, igual. Muchas gracias. Así que nos quedan, yo creo, 1 o 2 minutos por si... Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar próximamente avisando una nueva instancia para tocar los temas que no pudimos abordar hoy día, para trabajar los temas que no pudimos abordar. Y si quieren nos pueden mandar correos. Tampoco hemos desarrollado todavía la capacidad de leer mente en términos de si están pensando espacios más profundos de quizás profundizar, supervisar, pueden enviarnos un correo. Nuestro correo está en la página y también en nuestra cuenta, para ver si quieren profundizar en algunas temáticas, etcétera. Darnos ese espacio, no hay nada acá excluyente, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias de nuevo a la gente de Chile, abrazos fuera de Chile. A cuidarse porque necesitamos estar vivos para seguir haciendo estas cosas. Claro. Así es que también, pues eso, a los adultos que reciban develaciones es difícil mantener la calma, ojalá buscar redes de apoyo, mantener eso, porque en el fondo los niños y las niñas nos están mirando cómo reaccionamos también. Pues. Claro. Hola, Alicia. Pero buscar redes siempre. Alguien pregunta si hay algún espacio como algún curso. A principios de año yo hice un curso de maltrato infantil. Se va a cortar muy pronto. Hice un curso de maltrato infantil que lo hice por 3 veces. Estamos constantemente diseñando cursos. Estamos pensando realizar algo relativamente pronto. Pero si nos envían correos también podemos conversar y ver situaciones más personalizadas porque nos importa y porque nos gusta, además. Entonces se nota que nos gusta hablar. Claro. Mándennos correos, pueden seguirnos en Twitter. Podrían difundir bibliografía, lectura. Por lo pronto... yo mencioné a Perroni Nanini, el hechizo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí.
Abuso sexual infantil, de Sí, Perroni y Nanini. sí, perdonen mi dispersión de memoria, pero está... Perroni y Nanini, argentinos, buenísimo, Sí. buenísimo. Nos quedan ahora sí 25 segundos. Yo en lo personal sobre ASI sugiero, busquen en Google. Pero en el Twitter podemos ir Sí, subiendo después pero de esto. por ahora, revista Topía, Susana Toporosi. Susana Toporosi. Susana Sí. Toporosi, como, tal cual como Una suena. profesora excelente, argentina, participa en la ABDEVA, Claro. psicoanalista, Bueno, seca. 5, 4, un gusto, Un que estén abrazo. muy bien.